Buenas tardes. En nombre de la Liga Argentina contra la Epilepsia, les damos la bienvenida a esta conferencia. Damos la bienvenida al disertante, al doctor Jorge Vidaurre. El tema de la conferencia de hoy va a ser electroencefalografía en encefalitis inmunomediadas. El doctor Jorge Vidaurre es el director del programa de entrenamiento de neurofisiología clínica pediátrica y el director del laboratorio de electroencefalografía en el National White Children's Hospital de la Universidad de Ohio. El doctor Vidaurre es actual presidente del Comité Internacional de la Sociedad de Neurología Pediátrica de los Estados Unidos. Es asesor de la Sociedad Internacional de Neurología Pediátrica, la IGNA, en programas internacionales educativos de salud global. También es parte del Comité Internacional de la Sociedad Americana de Neurofisiología, de la Comisión para la Salud Global de la Liga Internacional de la Epilepsia y del Comité Científico de la Sociedad Americana de Epilepsia. Es un honor, doctor Vidaurre, Jorge, tenerte acá presente nuevamente y recordar aquella presencia física tuya en Córdoba en el año 2013 cuando viniste al Congreso de la Sociedad Argentina de Neurología Infantil. Bueno, gracias, Ignacio. Siempre un placer estar con ustedes y te cuento que siempre bailo, soy cordobés, así que... Bueno, recordarles simplemente instrucciones que usaremos el chat solo para dificultades técnicas y las preguntas 10 minutos al final de la presentación del doctor Vidaurre las haremos por el botón de preguntas y respuestas. Jorge, todo tuyo. Gracias, voy a compartir la pantalla. De nuevo, Ignacio, es un placer estar con ustedes. Siempre disfruto de estar con mis colegas de Argentina. A mí se me pidió que hablara del eje en encefalitis inmunomediadas y pueda dar énfasis en la edad pediátrica. Y por supuesto es uno de mis temas favoritos. Vamos a empezar a hablar de los criterios cuando estamos enfrentándonos a una posible encefalitis autoinmune. Digo posible. Ya sabemos que es un inicio subagudo, menos de 3 meses, síntomas psiquiátricos, alteración del sensorio y memoria, eso lo sabemos. Y al menos un criterio de un déficit neurológico focal, crisis epilépticas en un paciente que no tenía epilepsia, pleurocitosis y una resonancia magnética sugestiva. Y por supuesto excluimos otras causas, ¿no? Especialmente infecciones virales, bacterianas. Ahora, estos criterios se han modificado en edad pediátrica y este es el trabajo del Grupo Internacional de Encefalitis Autoinmune. Ustedes ven acá que los criterios clínicos persisten muy similar a los de adultos y tenemos acá la evidencia paraclínica, o sea, los test de laboratorio. Y ustedes ven acá resonancia magnética, líquido cefalorraquídeo, todo eso hace sentido. Pero ¿dónde está el electro acá? Y eso es porque como parte del criterio clínico tenemos alteración del estado de conciencia o mental y un electroencefalograma que nos demuestra enlentecimiento o actividad epileptiforme focal. Y eso es porque el electro es uno de los test más sensibles a la función cerebral. Si ya tenemos un electro lento, tenemos un paciente que está encefalopático, ¿me entienden? Entonces, es por eso que como parte, la evidencia paraclínica no incluye el electroencefalograma. Es tan importante el electroencefalograma y vamos a estar hablando de eso mucho. Les voy a demostrar muchos ejemplos en vez de enseñarles más diapositivas. Pero primero, déjenme compartir nuestra serie institucional de encefalitis autoinmune que revisamos en el 2016. Y observamos de todos los pacientes con encefalitis definida que el 56%, un poco más de la mitad, tenían una resonancia anormal, mostrando anormalidades principalmente en el sistema límbico, como ven en este paciente, parte de la serie. ¿Qué nos enseñó el electro? Lo vimos anormal en la mayoría de pacientes, 81% de pacientes. El lentecimiento generalizado fue el hallazgo más común, 50%, pero también el lentecimiento focal. Descargas epileptiformes en casi un 40%, ven ustedes. Y algo muy interesante que vimos en nuestra serie, que no se ha publicado mucho, es la asincronía de los usos de sueño. Casi en un 40% de pacientes con encefalitis autoinmune. Este es un paciente en nuestra serie. Ven la asincronía de los usos de sueño presentándose alternadamente en el hemisferio izquierdo, luego derecho, luego izquierdo, luego derecho, etc. Ustedes saben que asincronía de los usos de sueño
no es normal después de los 2 años. Este paciente tiene 4,5. Vimos que la mayoría de pacientes, 3/4, tuvieron crisis epilépticas, pero solo fueron capturadas en el 20% de los electroencefalogramas que hicimos en esa serie, en la minoría. Las regiones citales fueron frontotemporales, como ven aquí en este paciente con encefalitis autoinmune. Tiene una lesión frontal izquierda y vemos la crisis que es concordante con esa región. Perfecto, ahora vamos a ser más específicos, porque aquí incluimos pacientes con diferentes etiologías, con diferentes anticuerpos. ¿Cuáles son los anticuerpos más comunes que identificamos en pediatría? NMDA siendo el número 1, MOG, que ahora está dándosele mucha importancia, está haciendo mucha investigación en MOG, GAD65 y GABA-A. Vamos a empezar con anticuerpos NMDA, va a ser el principal tema de mi plática porque es más importante. Esta es la encefalitis autoinmune más común en pediatría. Y vean esto, esta quizás es la diapositiva más importante de encefalitis anti-NMDA. La resonancia magnética es normal en la mayoría de pacientes, 65%. Cuando es anormal, ustedes ven estas anormalidades en la corteza generalmente, pero la pueden ver en el cerebelo y ganglios basales, esta señal hiperintensa. Veamos adultos primero. El EEG es anormal en el 90 a 100%, repito, en todos los adultos. El EEG es normal cuando el paciente se presenta al centro, a pesar de que la resonancia es normal. Eso es muy interesante. El enlentecimiento generalizado es el hallazgo más común y también se ha descrito mucho esto que a veces no ponemos mucha atención. Actividad rítmica delta, ARD, en la mitad. Y voy a estar hablando y dándoles ejemplos de qué es la actividad rítmica delta, porque es importante reconocerla, pienso yo, en estas encefalitis. El patrón de delta en cepillo, o lo que llamamos acá Extreme Delta Branch, se ha descrito y este es un patrón simple de reconocerlo. Es una actividad delta de 1 a 3 hercios con actividad rápida, mezclada. Y ustedes ven acá, este es delta en cepillo, lo ven acá. Se considera específica para anti-NMDA. No estoy tan seguro de eso, pero vamos a hablar. Pero pongamos que es específica. Aún así es rara, en un 6-30%. No la van a ver ustedes en la mayoría de los casos. Nosotros no la vimos en ningún niño en nuestra serie. Es descrita principalmente en adultos. Estamos hablando de adultos. Pero es importante porque se ha asociado con un peor pronóstico y una hospitalización prolongada. O sea, el identificarla es importante. Déjenme enseñarles esta casuística de 25 casos de niños. Esos son bastantes. Un EEG anormal en todos, 100%. Muy similar a los datos de adultos, muy similar. Enlentecimiento difuso, el más común, pero a veces combinado con focal 88% y actividad epileptiforme en 1/3. Perfecto. Se han identificado fases definidas que quiero compartir con ustedes. Este es de un grupo específico donde se ve una fase temprana cuando el niño llega a su centro. Hay un enlentecimiento, como mencioné, difuso, a veces un poco focal. La fase florida, donde ustedes ven actividad epileptiforme y ven esa crisis y la actividad y la fase de recuperación, donde ustedes empiezan a ver una organización mejor. Perfecto. Vamos a ver si eso se cumple. Este es un análisis, una revisión sistemática de muchos casos y ven ustedes que el EEG fue anormal en la mayoría, 83%, similar a las series más pequeñas. La mayoría de electrodos estaban encefalopáticos, a veces con un enlentecimiento severo, delta. Y ven ustedes que el patrón de delta en cepillo solo se ve en 6% cuando analizan series grandes. Es raro. Todos hablamos del patrón de delta en cepillo, pero 94% que ustedes no lo van a ver. Si están viendo niños, probablemente no lo van a ver. Claro. No les ayuda mucho. Ustedes son pediatras. Actividad epileptiforme en un 15%. Nosotros lo vimos en más, nuestras series, pero similar a nuestra serie, regiones temporales y frontotemporales. Eso es, el cerebro es bien sensible, sabemos, en esas regiones son altamente epileptiformes si hay una lesión. Y vean aquí qué interesante. Crisis clínica 66%, nosotros lo vimos en encefalitis 75%, pero igual que nosotros, solo el 8% fueron capturadas en el electroencefalograma. No las capturan ustedes en el electroencefalograma. Esas crisis vienen y se paran y
por alguna razón solo la tienen en historia. Bien interesante. Y ahora preparémonos, vamos a relajarnos un poco, vamos a empezar con ejemplos. Ustedes saben que a mí me gusta dar ejemplos, no hablar mucho. Así es que enfoquémonos, yo sé que a veces tenemos el chat para preguntas, olvidémonos de preguntas, ¿no? Concentrémonos en el electro, después hacemos las preguntas. Aquí vamos a pasar rápido, así que este es un niño de 7 años, crisis bilateral tolicoclónica, catatonia y alucinaciones. Claro, ustedes están sospechando también encefalitis autoinmune probada NMDA. Todos estos niños son probados NMDA, anti-NMDA. Vean este niño, 2,5 semanas después de la presentación, casi 3 semanas. Vean este electro en un niño de 7 años que debería tener actividad alfa lenta, actividad delta principalmente y teta. Vean esta actividad rítmica delta. Voy a estar repitiendo, actividad rítmica delta en las regiones frontales que se ve acá. Ya este niño a las 2,5 semanas tenía puntas centrales. Vean la resonancia normal. A pesar de que el electro es sumamente anormal, muy típico del NMDA. Otro niño, 12 años, crisis focal motora y todos los síntomas, la combinación de síntomas que nos llevó a probar que tenía una encefalitis anti-NMDA. Este niño se presenta más de 3 días después, no 2,5 semanas, muy rápido, más de 3 días después de la crisis. Vean el electro en este paciente de 12 años que debe ser rápido, actividad alfa, es actividad delta y teta difusamente, pero también hay focalidad. Vean esta actividad rítmica delta puntiaguda. Ahora no es frontal, es occipital, principalmente derecha. En los electros que estoy presentando, el hemisferio derecho es en rojo, el hemisferio izquierdo es en azul. Y ven acá cuánta polipunta, mucha polipunta frecuente, especialmente en regiones posteriores. A pesar de esta normalidad, el electro, la resonancia es normal. No les ayuda la resonancia. 10 días después de que le damos solumedrol a este paciente, empiezan a ver que la actividad de fondo mejora, hay un ritmo dominante posterior, hay actividad alfa más rápida, pero vean esta actividad rítmica delta frontal asimétrica que persiste, no evoluciona. Y si ponemos atención, vemos puntas, y aquí es donde le quiero llamar la atención de ustedes, puntas que están mezcladas con esta actividad rítmica. Quizá la actividad rítmica que vemos en las encefalitis es parte de la actividad epileptiforme. Yo estoy convencido que la mayoría de actividad rítmica que vemos en niños es epileptiforme, especialmente si es asimétrica o focal, como la vemos acá. Mismo paciente, piensen en esto, 7 meses después, más de medio año después. Ahora vemos, quizás es una fase de recuperación, como el grupo que lo mencionó, vemos una mejor organización, pero miren esta actividad rítmica que persiste a los 7 meses, a pesar de que este paciente está respondiendo apropiadamente a preguntas cuando estamos interrogando. Sé que es un niño que ustedes lo pueden ver, está normal, pero miren ese electro. Déjenme llevarlos ahora con este caso. Este caso es un niño de 6 años que viene con fiebre, deterioro de la función motor y cognición, enfermedad del movimiento, lo diagnosticamos con anticuerpos NMDA muy rápido, 2 días después del inicio de síntomas, ese 48 horas, es un niño de 6 años. Vean el electro que lento, un electro con actividad delta a los 2 días después del inicio. ¿Cómo hay variabilidades? Y vemos la actividad rítmica delta un poco, la resonancia a pesar de esto, el cerebro normal, pero el cerebelo tenía esta lesión acá, el cerebelo izquierdo. El mismo paciente, perdón, aquí lo tengo, creo que no pueden ver, 15 meses después, eso es bastante. Pues vean cómo empieza la fase de recuperación acá, en este paciente. Estamos hablando de pacientes que pueden tener recuperaciones de hasta 1 año y medio y todavía estamos viendo esto. Y ustedes dicen, sí, este paciente tiene un electro casi normal, ¿verdad? Pero miren la actividad rítmica, qué persistente, estos brotes de actividad rítmica, predominancia frontal y de nuevo hay polipuntas acá. Cuando ustedes a veces están en su paciente y los tienen en la clínica y a veces no le hacen un electroseguimiento, nosotros aquí se lo estamos haciendo y queremos hacer un estudio más a largo plazo, cuando ese electro se normaliza. Y esto quizás nos hace entender por qué los nuevos estudios nos dicen que los pacientes con anti-NMDA, que antes decíamos, ya va a estar bien, tienen déficits cognitivos leves. La mayoría de ellos, del 80%. Después aquí podemos ver este electro. Este electro no puede, ese paciente estar completamente normal con ese electro. Casi imposible si le hacemos test más específicos. Voy a compartir otro niño más con NMDA que se diagnostica. Este niño se presenta 48 horas, muy similar al anterior, pero vean la diferencia de este electro.
como hay variabilidad. Este electro tiene una organización y una actividad de fondo más normal, con un ritmo dominante posterior, pero vean la asimetría en esta actividad rítmica delta, o en las regiones posteriores occipitales con puntas, y aún así, a pesar de esto, la resonancia normal. Perfecto. Entonces, les quería dar unos ejemplos diversos de la variabilidad del anti-NMDA. También les quiero dejar en su mente que estos niños no tenemos datos electroencefalográficos. ¿Qué pasa a largo plazo? Les enseñé a niños que casi al año y medio tienen este electro normal, cuando estamos viendo un niño clínicamente que parece que está normal. Tenemos que ser más cuidadosos con estos niños, hacer test neuropsicológicos. Ahora voy a compartir este caso con ustedes. Caso real, 18 meses, se presenta con encefalitis por herpes simples. Ven aquí las descargas periódicas temporales, bitemporales independientes, que son típicas del herpes, y ven ustedes este ataque severo de herpes que casi destruye las regiones mesiales temporales. Este niño tenía crisis temporales, la ven aquí, la crisis evolucionando, región temporal derecha, y lo enviamos a la casa con tratamiento y todo. Al mes nos viene este niño con una disquinesia orofacial, no tenía tiempo para enseñarle videos, lastimosamente, por los 30 minutos. Balismo severo, y ustedes lo admitimos, el herpes, la PCR estaba negativa para herpes, pero vemos anticuerpos anti-NMDA después del ataque de herpes. Y vemos el electro cuando vino, cuando lo seguimos, lo estuvimos siguiendo por mucho tiempo, a los 23 meses ven polipuntas, y luego ven que este paciente a los 34 meses ha evolucionado a una encefalopatía epiléptica con hipsarritmia y espasmos infantiles. Después del ataque anti-NMDA, ven este ataque masivo acá en la corteza cerebral, como ven esta zona hiperintensa alrededor de las lesiones de herpes, ¿verdad? Hay que tener cuidado, una encefalopatía epiléptica causada por un ataque autoinmune. Para resumir, ¿cuál es la utilidad clínica entonces del electro? Bueno, primero déjeme recordarle y repetir que la resonancia no le va a ayudar, ¿no? 65% la tienen normal. Quizás es útil para diagnóstico, pienso yo, manejo clínico y pronosticación. Puede diferenciar desórdenes psiquiátricos. Estos niños tienen desórdenes psiquiátricos. Si ven ustedes como casi todos los electros en muchas series casi están anormales. Si usted tiene un electro normal en un paciente con síntomas psiquiátricos, probablemente no es estructural, no es una encefalitis. Les ayuda. En los adultos principalmente, pero también en niños, ahora cuando vemos un enlentecimiento severo, como el que les enseñé a los 2 días, ya severo en delta, o presencia de ondas delta en cepillo, se asocia con mayor probabilidad de ingreso a cuidados intensivos. Estos niños terminan a veces con mucho problema y una recuperación incompleta. A veces se van a la casa con recuperación incompleta. Nos puede servir ese electro para pronosticar, aunque no tenemos toda la respuesta. Pensamos que nos ayuda. Vamos a ver qué va a pasar en el futuro. Si tenemos una actividad de fondo, un ritmo dominante posterior normal, en la tercera semana, lo cual es raro, casi nunca lo he visto, tienen un mejor pronóstico en varios reportes. Perfecto. Vamos a dejar anti-NMDA con un pensamiento más. Resonancia normal, electro anormal. Esa es la clave. Mucha actividad rítmica de él. Vamos a pasar a la segunda más. Perfecto. Olvidémonos del anti-NMDA. Laemos nuestro cerebro. Concentrémonos en la segunda. Encefalitis por anticuerpo, antiglicoproteína de la mielina del oligodendrocito. Y este no es un RAP, así se llama. Y es anti-MOG, M-O-G. Ahora, fenotipos múltiples. Yo sé que ustedes están muy conocedores de lo que está pasando con esta encefalitis. Todos estamos leyendo más y más fenotipos que aparecen. En niños pequeños la presentación es similar a la encefalomielitis diseminada aguda o EDAM, muy similar. Pero no es monofásica, generalmente es bifásica y ese es el problema. Hay monofásica también, pero puede repetirse y recurre. Ese es el problema del MOG. Y anticuerpos anti-MOG los vemos a veces con anti-NMDA, 2 ataques combinados, que es ataques a 2 antígenos combinados. Pueden coexistir al mismo tiempo o pueden ocurrir secuencialmente y a veces perdemos eso de vista. No estamos haciendo un test para NMDA. Tengamos cuidado, lo podemos tener juntos. Veamos ese estudio retrospectivo con muchos pacientes, 58.
Y vean acá la diferencia al anti-NMDA. Acá la mayoría de resonancias son anormales, especialmente si el paciente tiene crisis. Pero el EEG en esta serie fue anormal solo en 26%. Estamos viendo casi lo opuesto de la anti-NMDA. Ahora, una revisión extensa de 50 casos, mucho, revela que crisis general con encefalitis fue la presentación principal, 77%. Las crisis o convulsiones fueron más frecuentes en edad pediátrica. El tipo de crisis más frecuente es focal motora, clónica. Muchos de estos pacientes van a estatus epiléptico y es por las lesiones focales del MOG. El EEG acá presenta enlentecimiento focal en muchos porque estamos viendo lesiones focales o multifocales en la resonancia, hasta en más de la mitad. Y el eje ictal fue raro. Raramente se capturaron las crisis en el electro cuando el niño llegó a los diferentes centros, muy similar a las demás encefalitis. Un estudio prospectivo con 116 pacientes pediátricos demostró que crisis epilépticas suceden en 64%, la mayoría. Y en esta serie, fíjense ustedes, el 45% de estos pacientes llegaron a estatus epilépticos. Esa es una crisis severas en estos pacientes encefalopáticos. Perfecto. Ahora vamos a presentar casos. Este es un niño de 4 años que viene a nuestro centro. Fíjense, presenta como un EDAM, una cefalea, vómito, que hay presión intracraniana, obviamente, crisis epiléptica, con desviación ocular hacia la derecha, crisis focal. Teníamos la suerte que teníamos el electro cuando él tenía 1 año de edad, ahora tiene 4. Miren que normal fue el electro, lo hicimos porque vino por crisis de mirada fija, nada que ver. Pero miren ahora cómo viene. La parte derecha, ustedes ven todavía actividad alfa, miren la parte izquierda de este paciente con este enlentecimiento focal, son enlentecimientos más focales. Temporal, y ven acá la lesión cortical de este paciente con anti-MOG, temporal, pero también lesiones subcorticales grandes, esponjosas, que es típico de este síndrome. Este niño lo enviamos a la casa con esteroides y regresa. Ven ustedes aquí que son encefalitis recurrentes. El mismo niño le hacemos título anti-MOG de 1 en 1000, es un bastante alto, persistente por 5 meses. Y vean ahora, ya no vemos el enlentecimiento focal temporal izquierdo acá, pero vemos ahora esta actividad rítmica delta, principalmente posterior, más en el lado derecho. Y vemos acá esta actividad, estas puntas periódicas, casi como que fuera un herpes, pero ahora en el lado derecho. Y vemos acá estas lesiones nuevas un mes después, ya afectando la corteza del lóbulo temporal derecho, lesiones corticales. Y miren estas lesiones nuevas posteriores en la sustancia blanca. Cómo se mueven estas lesiones en los ataques de recurrencia. Y vean la sincronía del uso de sueños que habíamos descrito nosotros en nuestra serie. Está aquí en este niño. Ahora, les voy a presentar otro caso, otro niño de 6 años que se presenta con crisis focales también, o perdón, sin crisis, pero con encefalopatía. Y vean ahora este paciente. Este paciente tiene un enlentecimiento generalizado, tiene 6 años, pero siempre hay hallazgos más focales, hay onda delta en la región temporal derecha, y vemos puntas centrales izquierda y derecha, y vemos acá en este paciente cómo hay lesiones corticales y también lesiones en el tálamo hiperacueductal en la resonancia. A pesar de esto, este niño es diferente al otro. A pesar de estas puntas, no tuvo crisis. Tuvo un paciente sin crisis. Entonces les presenté los dos fenotipos que estaban. Paciente con crisis que se presenta con EDAM. Vieron que es la mayoría de pacientes que tenemos con anti-MOG se presentan con crisis encefalopatía. Este paciente se presentó sin crisis. Es el otro fenotipo, ¿no? No siempre lo mismo. Perfecto. No me quería detener mucho en anti-MOG, pero bastante que hablar de eso. Pero ahora vamos a ser más cortos en cada encefalitis, no se preocupen. Este es anti-GAD65. Quiero traer su atención porque aquí hay crisis generalmente en etapa aguda, pero lo importante es que desarrollan una epilepsia crónica temporal. Vamos a hablar de eso. Y hay nuevos datos que están viniendo que hasta el 6% de niños que nos vienen a la clínica
con una epilepsia refractaria pediátrica del lóbulo temporal pueden haber tenido anti-GAD65, igual adultos, muchos adultos con lóbulo temporal. Si vemos retrospectivamente pueden haberlo tenido. Y obviamente afecta las regiones temporales. Lo voy a ilustrar con un caso, mi paciente, un caso que es mi paciente, lo he seguido por mucho tiempo. Ahora un adulto. Pero ella vino a los 15 años con crisis focales y alteración del sensorio y déficit de memoria, bien típico de anti-GAD65. Tuvo títulos altísimos anti-GAD. Y vean acá las señales anormales corticales, frontales. Y vean acá la señal tan anormal de las partes mesiales temporales. Esto fue al inicio. Vean esta paciente 5 años más tarde. Los lóbulos temporales, quiero decirlo, el hipocampo está atrófico bilateralmente con una esclerosis temporal mesial obvia, derecha y también anormalidades izquierdas. Quiero compartir con ustedes la crisis. La hemos monitorizado múltiples veces porque no podemos controlarla. Son epilepsias refractarias. Vieron la destrucción en lóbulos temporales mesiales. Vean acá la crisis derecha acá, temporal iniciándose. Vean acá una crisis izquierda, bilaterales. Hemos tratado de hacer todo con ella, está con quimioterapia y todo, y no la podemos controlar. Son crisis refractarias temporales. Si esta paciente hubiera venido a mi clínica así y no lo hubiéramos diagnosticado, no supiéramos. Solo creemos que tiene esclerosis mesial. Piensen en pacientes refractarios temporales que pueden haber tenido historia de encefalitis anti-GAD65 y vayan a la historia. Mi consejo. Muy similar, pero más raro. Esto es anti-GAD65 puede afectar paciente pediátrico y adulto. Estas les voy a mencionar porque es similar. Pero hay diferencias acá. El hallazgo en el electro y crisis en las encefalitis que antes le llamamos anticuerpos contra los canales voltaje dependiente de potasio. Ahora sabemos que ya son más específicos, ya vamos a hablar acá. Aquí tenemos un síndrome específico, ¿no? Que es la crisis facio-braquial distónica. Muy común, yo sé que ustedes han visto múltiples videos de esto. Se asocia con anticuerpos LGI1, que es parte de este espectro de los canales de potasio. También tenemos otro que se llama Casper2, que da una neuropatía y encefalopatía. Y ahora ya hacemos test específicos para esos dos anticuerpos, ya no lo hacemos para el canal de potasio. Pero esto puede conducir a la epilepsia temporal de inicio adulto. Déjenme ilustrarlo con este caso. Tengo un paciente de 67 años, que se ven adultos generalmente. Y vean acá este paciente con anticuerpos, anticanales de potasio, cómo los lóbulos temporales mesiales también son afectados. Muy similar al anti-GAD65. Este paciente vino aquí de la crisis y vino con un estatus no convulsivo del lóbulo temporal. Ven acá, temporal derecho, que no paraba de convulsionar. Casos muy complicados, muy complicados. Perfecto. Tenemos un tiempito más, Ignacio. Voy a terminar con dos síndromes. No quiero ir tan rápido porque quiero que nos enfoquemos. Que a todos nos da problema, ¿no? El NORSE y FIRE. O sea, estatus epiléptico de nuevo inicio. Rápidamente es el NORSE. Y el FIRE es una enfermedad febril, síndrome epiléptico con enfermedad febril, pero estatus epiléptico refractario. Los síndromes estos se mezclan a veces. Es un síndrome raro, afecta a niños principalmente en edad escolar. Usualmente vienen estos niños con crisis focales, ya les voy a enseñar casos, y evolucionan rápidamente a un estatus súper refractario. No sabemos todavía. El pronóstico es pobre con una mortalidad de hasta el 27%. Eso es altísimo en pediatría. Todos nosotros que hemos enfrentado estos casos sabemos lo que es. Cuando encontramos la causa, porque la etiología es desconocida en la mayoría no sabemos, pero es autoinmune. Y aún anticuerpos anti-NMDA han causado estos síndromes, como el NORSE. Ahora, como esta charla es de EEG, no estamos poniendo video porque me pidieron EEG, pero vamos a hablar de cuál es el patrón, cuáles son las características que se han descrito en estos síndromes malignos, porque en realidad son malignos. Descargas periódicas, lo ven ustedes acá, de localización usualmente temporal y frontal. El inicio de crisis a veces es una actividad rítmica rápida, ya se lo voy a enseñar. Voy a ponerle dos casos y vamos a terminar, así que tranquilos.
como decía el video, relajémonos un poquito. Sé que ustedes ver tanto video probablemente se están aburriendo, pero son los últimos dos casos. Son importantes. Es una niña de 14 años que se nos presenta en nuestro centro con crisis focales en emergencia. Rápidamente nos evolucionó a un estatus epiléptico súper refractario. Miren, cuando ella vino al inicio de la crisis, ven este electro, tiene actividad rápida, pero no hay una organización acá. Resonancia normal. Rápidamente seguía con crisis focales. A las 2 semanas ya la estamos monitorizando. Vean el cambio de este electro a este electro en 2 semanas de estos síndromes. Estos síndromes también tienen actividad rítmica, como lo ven acá, que a veces decimos esto interictal o ictal, ¿qué es? Aquí no la habíamos tratado, no vimos evolución de esta actividad, pero vean cómo empieza rápidamente a evolucionar con estas puntas, más que todo occipitales, periódicas. Esto es lo que dicen, puntas periódicas, casi como las que vemos en herpes en la región temporal, pero aquí son bilaterales. Y ven acá, periódicas que no evolucionan casi 2 por segundo, 2 por segundo. Decimos esto interictal y tal, pero rápidamente después empiezan a evolucionar. Probablemente todo es ictal. Empiezan a evolucionar, principalmente región occipital, luego evolucionan típicamente, miren, este electro se lo voy a poner de acá, cómo empieza y cómo así continúa. Un cerebro que está súper activado. Este paciente obviamente necesitó un coma con protesupresión largo. En 5 semanas ya tenía solo lesiones en los ganglios basales. Esta paciente, al final la sacamos del coma, ya no quisimos, pero todavía no seguía con estas crisis occipitales. Vean acá, muy definidas y cortas, así la tuvimos por mucho tiempo, hasta los 4, un mes más, hasta los 4 meses que la pasamos a rehabilitación. Esos son pacientes en cuidado prolongado. Y vean cómo persiste actividad rítmica, delta y también con puntas, ¿no? Pero ya hay una actividad de fondo mejor, quiero decir, un ritmo dominante posterior después de 4 meses. Esta paciente tuvo mucha suerte, no crisis y está recuperando. 15 meses más tarde, 1 año y medio después, ven esta paciente ya con un electro más normal, pero todavía con puntas en la parte frontal. Y hasta en escuela, en actividades regulares. Y voy a terminar con el último caso, uno de los más difíciles que hemos tenido en nuestro centro. Una niña de 11 años que vino con crisis focal motora y una enfermedad febril. Y lo que ven ustedes acá es cómo inician estos casos de FIRES. Empieza con estas descargas periódicas o pseudoperiódicas, difusas, la ven acá y decimos nosotros esto ictal o interictal y empezamos a ver que hay un poco de músculo en el hemisferio opuesto, en el izquierdo, y veamos, esta niña ya tenía una atrofia cortical leve, bien interesante, a la presentación, rápidamente, una atrofia leve. Vean acá esta actividad rítmica, estos pacientes a veces o tienen descargas periódicas o actividad rítmica, cómo empieza a evolucionar un poco, pero si ustedes solo ven la parte derecha y dicen, Jorge, ¿y es esto ictal o interictal? Pero estamos viendo aquí el músculo contaminando la parte temporal izquierda porque tuvo hemicronías de la cara, y bien intensas, es un proceso ictal. Y vean acá, se ha descrito también, esta es la misma niña, cómo empezó con esta delta, que como dicen aquí, delta brush o delta en cepillo, que yo no estaba seguro. Puede ser también porque estos niños tienen benzodiazepinas y otras cosas, que esa actividad rápida puede ser debido a los medicamentos, pero bueno. Y vean esta niña cómo evoluciona, este es el patrón rápido, descargas rápidas y tales que se han descrito en FIRES. Lo ven aquí, rápido, occipital derecha, occipital izquierda, luego evoluciona a las regiones temporales, necesitó coma. Obviamente estos niños necesitan coma, un patrón de brote y supresión. Y aquí está la resonancia. 5 semanas después del inicio, ya ven las regiones mesiales temporales afectadas, ganglios basales. A las 9 semanas, vean esta atrofia de este paciente severo, especialmente en las regiones perisilvianas. Ese cerebro fue completamente destruido en 9 semanas. ¿Qué hizo eso? No encontramos nada en este paciente. Hicimos test de todo lo que ustedes se imaginan, nada. La paciente no toleró esto, falleció. A las 3 meses la familia decidió quitar el soporte ventilatorio. Y ven ustedes cómo hemos llegado de casos que pensamos eran más benignos a casos como el anti-NMDA, ¿verdad? Que yo a veces benignos, pero están viendo ustedes cómo esa actividad rítmica y anormalidades
continúan a veces hasta un año y medio después, similar, y terminamos con los casos malignos que decimos nosotros, ¿qué pasa en un cerebro? ¿Qué puede destruir un cerebro tan rápido? Y todavía no sabemos. Y con eso, gracias, creo que estoy con tiempo todavía. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias por la presentación, excelente y muy clara. Tenemos 5 minutos para preguntas, 5 o 7 minutos para preguntas, así que la primera pregunta, el doctor Walter Silva pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la actividad delta rítmica y el FIRDA? Ya que el FIRDA en general es inespecífico. Es lo mismo, solo que es actividad rítmica delta frontal. Ahora, no deberíamos, pero cuidados intensivos con la nueva terminología solo le llamamos actividad rítmica, y si es frontal le llamamos frontal, occipital, eso es para cuidados intensivos, pero estos pacientes necesitan cuidados intensivos. Pero es FIRD es lo mismo, Walter. Bueno, otra pregunta, muy buena la charla y casuística propia, y la pregunta es, ¿usted piensa que solamente con el electroencefalograma se puede tener una sospecha diagnóstica? ¿O cuál considera que es la mayor contribución del electroencefalograma en estos pacientes? Muy buena pregunta. Los criterios diagnósticos que se han hecho por el grupo internacional, especialmente para NMDA, son importantes. Tenemos que tener la clínica, no solo el diagnóstico, el electro no es específico, es un enlentecimiento, pero nos ayuda a reforzarlo. Pienso que el rol del electro es el número uno, nos ayuda a diferenciar cuando hay problemas psiquiátricos, un diagnóstico que estamos en una encefalopatía. Yo ahora pongo más atención a la actividad rítmica delta. Lo veo mucho en las encefalopatías autoinmunes. Nos ayuda también como tratamiento si tienes crisis, ¿verdad? Lo ayudas también, y como pronóstico. Somos más cuidadosos con los niños que tienen una actividad delta severa, que son generalmente los que estamos viendo que pueden tener una hospitalización más prolongada, o como mencioné, esa delta en cepillo. Perfecto, Jorge. Bueno, me están avisando que nos quedamos sin tiempo. Agradecerte un montón por tu participación, agradecer a las preguntas que se hicieron y que han quedado por ahí sin responder. Y bueno, seguro que nos ha sido de muchísima utilidad para nuestra práctica clínica diaria. Y me quedo con una pregunta que te la haré después sobre el rol de estas alteraciones a largo plazo en el electroencefalograma y el tratamiento, una pregunta que hizo el doctor Semprin, pero la respondes después. Gracias, y termino pidiéndole disculpas, pero es un tema que creo que es importantísimo compartirlo. Disculpen, esto me da tiempo de preguntas, y gracias por haberme invitado. Un abrazo grande, Jorge, y muchas gracias a todos los que participan.